Oración a Dios. Yo le invito a que le dé un aplauso a nuestros muchachos. Si usted no lo sabe, ellos estuvieron también ministrando en un evento mundial que se celebró de viernes para sábado. Aquí en Aldersgate abrieron media hora de devocional previo a ese evento que salió internacionalmente por streaming. Y ellos tuvieron la apertura aquí en este lugar. Así que estuvimos disfrutando grandemente de la bendición de Dios junto con algunos hermanos de la iglesia Anglo Aldersgate que aquí estaban. Así que es una bendición tremenda. Muchísimas gracias. Quisiera, recordarles hoy vamos a tener la Santa Cena y vamos a también mantener a los niños y a los jóvenes con nosotros. Es una oportunidad para que nuestras maestras y maestros no se sientan distantes o desconectados. En algún momento buscaremos una mejor manera, porque yo sé que a los niños les cuesta un poco más de trabajo. ¿Sí tienen hoy? Ok. Bueno, perdón entonces. Los niños pues vayan entonces con sus maestros. Yo sé que a ellos les encanta. Ok, allá van ellos. Y nosotros hoy vamos a iniciar una nueva serie. Yo quiero pedirles, por favor, que pongamos una atención especial en esta nueva serie. De hecho, es algo que nosotros necesitamos aprender no solo para nosotros, sino también para tomarlo como manera, como principios para también criar a nuestros hijos, si queremos que nuestros hijos tengan una formación de fe. Sabemos que en la escuela los van a enseñar en cuanto a ciencias de todo tipo, hasta un poquito de educación formal. Se han estado también adentrando en la educación incluso sexual. Pero lo que nunca va a hacer la escuela es darle una formación espiritual a nuestros hijos. Por más que vayan asumiendo roles que nos toca a nosotros la familia, jamás lo van a hacer. Ahora, esta serie pretende que nosotros podamos, primero, con manguera, un poco limpiar la idea que nosotros hemos venido acumulando acerca de nuestras fallas. En la Biblia lo llama pecado. Y por otro lado, al mismo tiempo que podamos ver cómo Dios reacciona cuando nosotros metemos la pata. Hay muchas ideas acerca de cómo funciona este asunto entre mis errores y cómo reacciona Dios con eso. Yo quisiera con esta serie poder traer una perspectiva clara, lo más clara posible. Cuestión de que nuestro corazón pueda gozarse con lo que finalmente puede comprender. Porque el corazón no se puede sentir bien con algo que la mente no entiende. Eso genera tribulación, eso nos rompe por dentro, eso nos parte en pedazos, no nos hace fluir como un ser completo. Así que esta es nuestra intención. La serie la hemos denominado El doloroso camino del Edén a Babel. Y está basado en los 11 primeros capítulos de Génesis. Son 11 capítulos que están puestos como introducción en toda la Biblia. La mayoría de nosotros conocimos la fe ya a partir de Jesucristo, que viene a explicarla, pero viene ya cumpliendo el hecho de venir a un pueblo judío.
Pero en estos 11 capítulos lo que nosotros nos vamos a encontrar es, ahí no hay pueblo judío, ahí está el ser humano en bruto, de primera intención. Ahí no hay que meter de que si Moisés, que si Abraham, que si no sé cuánto. No, ahí estamos. Abraham y los que no son Abraham, Moisés y los que no son Moisés. Ahí está todo lo que respira. Entonces, yendo a este inicio original, vamos a tratar de encontrar algunas cosas, porque Dios lo puso ahí justamente como fundamento para que nosotros entendamos justamente la dinámica entre el error humano, que de hecho lo muestra desde sus inicios, el error humano, pero también cómo Dios va reaccionando a ese humano que va metiendo la pata y va complicando las cosas. Entonces, lo que vamos a ver en Génesis del 1 al 11 va a ser básicamente un círculo donde empezamos con la creación de Dios. Vamos a ver algunos capítulos que hablan de la descreación. Esa creación de Dios se viene abajo, se descrea. Y vamos a ver después, se descrea a través de un diluvio. Y vamos a ver cómo después de un diluvio vuelve la recreación. Vuelve la vuelta de esa creación. Entonces lo que vamos a ver es una creación perfecta, una descreación, un proceso de descreación y un proceso de recreación otra vez. Ya eso nos tiene que empezar a decir, wow, Dios no es el que deja las cosas mal hechas como están. Dios todo lo que inicia, lo termina. Aun cuando se lo echen a perder, aun cuando se le devenga abajo, aun cuando desaparezca por completo, Dios siempre va a restaurar su propósito y voluntad. Y ya eso nos empieza a dar algunos destellos del tipo de Dios que nosotros tenemos. Es un tipo de Dios que no deja nada mal hecho como está. Es incansable trabajando y trabajando y trabajando. Así que podemos ir limpiándonos ya esa idea de que cuando uno hace algo malo, Dios lo va a abandonar. Dios no abandona nada que está mal. Dios todo lo que ha creado vive para restaurarlo y restaurarlo y restaurarlo hasta el último de los tiempos. Entonces, vamos a ver cómo esta gran explicación de estos 11 capítulos, ¿me entiendes? Cogen carne, se vuelven realidad en nosotros. Ahora, ¿cómo lo veremos? Veremos ahí básicamente entrando en conflicto lo que aportamos los humanos y lo que aporta Dios. Ahí a esa cazuela. En esa cazuela, en este Génesis, en estos 11 capítulos, vamos a ver cómo el humano va echando pecado y Dios va echando gracia. Pero quiero que aquí van a ver que no tenemos la ley de Moisés, ni tenemos la fe de Abraham, ni tenemos ninguna de esas cosas. Aquí tenemos el dilema en bruto, al inicio, tal y como se nos presentó en el principio. De manera que vamos a ver el pecado como un fenómeno religioso, no como un fenómeno moral. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir esto que nosotros vamos a ver el pecado en función de un problema de relación con Dios y no un problema de falla con la ley. Porque la ley aquí no está. Pero el pecado inicia. Nosotros, yo sé que tenemos una fuerte alianza entre pecado y moralidad y ley. O sea, el pecado es la violación de la ley. Pero eso avanzó, eso llegó a ser parte importante en un proceso de la historia. En el principio, el verdadero conflicto, el conflicto de origen que se da, no es un conflicto del ser humano con la ley o el ser humano con determinados preceptos, ni siquiera con mandamientos. El problema del pecado aquí empieza en un problema de relación entre Dios y nosotros. Y nosotros eso lo vamos a poder entender de una manera mucho más fácil y natural. ¿Por qué? Porque ¿quién no ha tenido problemas aquí con otra persona?
¿Y quién no ha inventado cómo salirse, cómo justificarse, cómo no quedar mal, cómo echarle la culpa al otro, cómo recuperar esa relación? ¿Quién no ha vivido en la práctica un enredo de ese tipo? Y no solamente con extraños, sino también con una esposa, con un padre, con una madre, con un hijo. ¿Quién no? Es extremadamente humano el conflicto. Bueno, diríamos los seres humanos, ¿cómo somos? Somos conflictivos. Entonces, yo quiero aquí que nosotros empecemos a ver el problema del pecado, dejando la ley aparte, enfocándonos como nos lo quiere presentar Génesis en los primeros capítulos. Ahora, vamos a ver también el pecado no como algo que yo cometo y ya llegó. Vamos a ver que el pecado en Génesis no es una acción, no es un acto que yo hago y ya soy pecaminoso. Vamos a ver el pecado más bien como una enfermedad que se va, que empieza suavecito, empieza avanzando y se va diseminando y se va convirtiendo en una enfermedad seria y va generando complicaciones y va inundando todo el cuerpo, va destruyendo toda la salud, todos los órganos. Un fenómeno en crecimiento, no un fenómeno estático, único y de una sola entrada y salida. No es así el pecado, como nos lo presenta Génesis. Ahora, muchos de nosotros hemos asociado que el pecado de Adán y Eva fue comer de la manzana. Vamos a ver que no es. El pecado no estuvo relacionado con el comer. Vamos a ver que el pecado en realidad empezó mucho antes que eso. Y Dios nos lo muestra así en las historias de Génesis, justamente para que nosotros lo podamos entender a claridad y poder atajarlo a tiempo. Ahora, esta historia del pecado la vamos a ver así, pero vamos a ver que esta situación es como una moneda. Nunca se separa el pecado del hombre con la respuesta de Dios en gracia. Van juntas, es una mancuerna, es un tira y jala, un tira y jala. Nunca se desconectan estas dos. Yo sé que Pablo en Romanos lo iba a revelar con claridad, pero aquí lo vamos a ver. No expuesto así en un statement, pero sí en una historia, sí en historias concretas. Como a veces nos es más fácil nosotros identificar las cosas. Vamos a ver esa gracia, pero igual no vamos a ver esa gracia. No vamos a ver esa gracia como una respuesta fortuita y desconectada de Dios, porque se lo pedimos. Vamos a ver que no es respuesta a una oración. Vamos a ver esa gracia como algo que Dios, una iniciativa de Dios, que Dios sale al encuentro sin que nadie se lo pida, sin que nadie lo llame, sin que nadie esté ni siquiera intentando agradarle o comprarlo para que Él haga algo. Vamos a ver al Dios puro que reacciona indirectamente. Entonces la gracia la vamos a ver en su naturaleza más clara y más pura que podamos ver. Ahora, ambos eventos, tanto el pecado como la gracia, ambos lo veremos manifestados en el asalto a atributos que son solo de Dios. Ambos. Lo que vamos a ver aquí vamos a iniciar con una historia en la que lo que se nos narra es el ser humano creado se acerca a lo que Dios dice que le quedaba muy alto para ellos, que podían prescindir de ello. Y sin embargo, lo que hace el ser humano es justamente asaltar, tomar por asalto aquellos atributos simbolizados en dos árboles que Dios le había dicho que eran prerrogativas solo de Él y no eran del ser humano. ¿Cuáles eran esas dos prerrogativas? Eran dos árboles. Dios dice, puedes comer de cualquier cosa, pero no puedes comer del conocimiento del bien y del mal, ni tampoco del árbol de la vida. La razón de eso es que el ser humano no puede estar al control
Escuche esto, el ser humano no puede estar al control de decidir lo que es bueno y lo que es malo. En otras palabras, el ser humano no está en capacidad de establecer leyes para todos los seres humanos. En otras palabras, el ser humano no está en capacidad de juzgar y juzgar bien. Entonces Dios sencillamente le dijo, de eso no vayas a comer, porque eso no es atributo humano, eso es atributo divino. Esos son atributos solo para mí, no accedas a eso. Y el otro obviamente era la vida, el árbol de la vida, que tampoco, aunque queremos manejarla y tomar control sobre esa, tampoco está en nuestro control. Dios dijo, la vida es solo atributo divino mío, no te pertenece. No lo puedes controlar, solamente lo puedes disfrutar, observar. Está a tu alcance, el conocimiento del bien y del mal está a tu alcance, la vida está a tu alcance, pero no lo puedes controlar, no puede estar bajo tu dominio. Eso jamás estará bajo tu dominio. Porque el día que esté bajo tu dominio, morirás, ciertamente morirás. Entonces, Dios aquí al principio establece una relación muy directa entre el conocimiento del bien y del mal y la vida, que si uno trata de tomar control sobre eso, eso nos va a matar a nosotros. No es Dios el que nos va a matar. Lo que nos va a matar es nosotros querer acceder a algo que jamás vamos a entender, que nos queda demasiado alto y que de eso va a depender incluso no solo nuestra vida, sino la vida alrededor. Ponemos en peligro toda la creación cuando nosotros intentamos tomar control de algo que nos queda demasiado grande. Ese es el principio. Entonces, también vamos a ver en esta serie que no solamente los seres humanos tomaron por asalto los atributos de Dios, quisieron apoderarse de esos atributos de Dios. Es que Dios aquí también recrea en historias para que se nos quede aquí grabado las consecuencias de eso. Que la mayoría de nosotros creemos que las consecuencias de eso también las entendemos en términos humanos. Sin embargo, Dios nos va a demostrar ahí que las consecuencias de tomar control, de tomar por asalto esos atributos de Dios son peores de las que nosotros nos imaginamos. Nosotros creemos que las consecuencias es que vamos a dejar de existir. Y Dios dice, no, el problema no es que van a dejar de existir. El problema es que van a seguir existiendo, drenándose vida, aburriéndose de ella, siendo esta un grave peso sobre sus vidas que no van a soportar. La consecuencia va a ser un distanciamiento. A lo que Dios le está llamando muerte, ahí vamos a ver que no es a dejar de existir. Adán y Eva van a seguir existiendo, pero lo que vamos a ver es cada vez una toma de distancia cada vez más grande de Dios de esas personas. Y en la medida que Dios se va distanciando de ellos, vamos a ver que peor va poniéndose el corazón y las intenciones del ser humano. Entonces, yo no quiero que salgamos de la religión aquí, quiero que salgamos del cuentecito de que si te va mal Dios te va a castigar. O sea, yo quiero que salgamos de los cuentos de hadas y nos metamos de verdad, ¿me entiendes?, en el dilema de las Escrituras, que por cierto está al principio. Quiero concentrarme primero en la familia de Adán y Eva. Vamos a pasar rapidito por Génesis, capítulo número 2, 3 y 4. En el capítulo 2 hay todo un despliegue de la bondad de Dios en la creación. Y hay una descripción ahí de los ríos, de las piedras preciosas, de la tierra,
no había llovido todavía, pero desde abajo empieza a salir, ¿cómo se llama? Una especie de vapor de agua que se une con la tierra y crea condiciones favorables. Pero dice allí que todavía la cosa no había echado a andar porque el hombre no estaba. Y es lo primero que me choca a mí. O sea, Dios no quiso que esa tierra empezara a producir sin el hombre. Dice así, el hombre todavía no estaba para labrar la tierra, así que pone en pausa, pero recrea todo esto. Y rápidamente pasa a crear al hombre. Y lo impresionante es que cuando crea al hombre, nos saca de sorpresa el principio de Matrioska. ¿Se acuerdan? Y lo que hace es que a Eva la saca de Adán. Y después le dice, ahora son dos, ¿pero para qué? Para que sean uno en una manera diferente. Y se crea un matrimonio especial. Pero Dios sigue hablando y crea otro tipo de matrimonialidad entre el hombre y la tierra. Ella te va a dar fruto, tú lo vas a labrar. Y en Génesis capítulo 1 nos dice, tú vas a gobernar sobre toda la tierra, peces, aves, no sé cuánto. O sea, es increíble. Dios organiza todo, lo pone todo en su sitio. Y terminamos ahí el capítulo número 2 entusiasmado diciendo, qué bueno que está todo. Empezamos el capítulo 3. Y el capítulo 3 empieza alrededor de los atributos de Dios. El foco se pone en el árbol del conocimiento del bien y del mal y de la vida. Y ahí empieza una escena a la que yo me quiero referir en primer lugar. Y en segundo lugar me voy a referir al capítulo 4, donde aparece otro ataque de la misma familia de Adán y Eva. Ya no son ellos, en este caso es Caín, donde Caín ataca, en este caso, el segundo atributo de Dios. Adán y Eva atacan el conocimiento del bien y del mal, pero Caín después ataca la vida, el manejo de la vida, el respeto a la vida, la restricción que Dios había puesto al ser humano sobre el atributo vida. Porque lo que va a suceder en esta familia es que va a derribar esos dos atributos. Y vamos a ver las consecuencias que trae el que el ser humano se atribuye el derecho de definir lo que es bueno y lo que es malo, y lo que genera que el ser humano sienta que puede tomar o dejar la vida, tanto personal como de otro. ¿Qué le pasa al ser humano cuando quiere manejar los atributos de Dios? ¿Y cómo se llega allí? ¿Cómo se llega a querer lo que no debemos tener? Bueno, vamos para Génesis capítulo 3, versículo 3. Ahí lo que tenemos es la respuesta de la mujer. Y la respuesta, Génesis 3:3, por favor. Bueno, en Génesis 3:3, la serpiente le ha hablado a Eva y le ha dicho, con que Dios ha dicho que de ningún árbol del huerto podemos comer. Y Eva echa para atrás y le da una respuesta que a nosotros nos dice muchísimo. Eva le dice, no, ciertamente Dios nos ha dicho que de todo árbol del huerto podemos comer. Pero del árbol que está en medio del huerto, nos dijo Dios, de él no comerás. Pero escuche esto, ni lo tocarás. No lo comerás, ni lo tocarás, para que no muráis. Y es interesante porque la pregunta que viene aquí es, ¿eso fue lo que dijo Dios?
No, eso fue más de lo que dijo Dios. ¿Cuándo Dios dijo que no tocaran el árbol? Dios no dijo que no lo tocaran. Dios dijo que de su fruto no comiera. Entonces, cuando uno trata de empezar a escarbar aquí, uno empieza a preguntarse, ¿por qué el ser humano quisiera agregarle algo extra a lo que Dios dice? Si usted se pone a pensar lo que ella dice, supuestamente está bueno. Porque ¿qué es lo que primero yo tengo que hacer para comerlo? ¿Qué tengo que hacer primero? Tocarlo. Pero lo que me llama la atención aquí es que si Dios es Dios y no prohibió tocarlo, ¿qué llevó al corazón humano a ponerle algo extra? A ponerle lo que le pudo haber faltado a Dios para que el propósito de Dios que no se comiera estuviera más protegido. ¿Qué pudiera haber en la mente y en el corazón humano? Yo me imagino a Eva diciendo, Dios no quiere que comamos eso, pero eso es muy poca prohibición. Deberíamos poner un poquito más de cosas para asegurarnos que lo que Dios quiere que funcione, realmente funcione. Yo no sé por qué a Dios no se le ocurrió que pudiéramos ponerle también que no lo toquemos. Porque si no lo tocas, es posible que tampoco lo comas. Pero lo que no nos damos cuenta aquí es cuando el ser humano empieza a sentirse más inteligente y más capaz que el propio Dios. Como que a Dios le faltó, si Dios lo que quiere es que no coman, pues podemos hacer un poco más de cosas. Ayudemos a Dios. Suplamos esta cosita que a Dios se le fue de las manos, o tal vez porque está tan distante no se da cuenta, pero yo sí me di cuenta. Y nada más y nada menos que se lo suelto a alguien que viene a sonsacar. Pero fíjese, ¿qué está pasando con el ser humano cuando nosotros sentimos que estamos en condiciones de poner más cosas de las que Dios dice que tienen que estar? En el fondo, ¿qué está ocurriendo en mi corazón? Yo me estoy separando de Dios y me estoy viendo hasta más productivo que Dios y más capaz de desarrollar el proyecto de Dios que el mismo Dios. Bueno, esto es lo que vamos a ver nosotros muchísimas veces en la Biblia. Cuando Dios pone 10 mandamientos, cosa curiosa, ¿por qué Dios pondría 10 mandamientos? Y el ser humano le puso 600 más. Porque el ser humano quiere apoderarse del proyecto de Dios para el ser humano. El ser humano quiere ser salvador. El ser humano quiere dominar. Pero ¿qué es lo que estoy haciendo yo con empezar a añadir cosas que Dios no dijo, pero que yo digo que sí dijo? Yo estoy haciendo hablar a Dios con mi voz. Y cuando yo empiezo a incorporar cosas que Dios no dijo, como si la hubiera dicho, ¿qué estoy haciendo yo con Dios? Yo lo estoy mejorando. Yo estoy construyendo mi Dios. Yo estoy tratando de mostrar
cómo debiera ser Dios, qué debía haber dicho Dios, para conseguir mejor lo que Dios quiere conseguir. Idolatría. Ya yo no estoy teniendo a Dios en el lugar que es, y entendiendo de que si mi corazón dice que eso le falta algo, mi corazón no responde, algo me estoy perdiendo yo, no Él. Cuando yo intento sumar algo que Dios consideró que sobraba. Entonces fíjense, la cuestión ya no está en comer, ya desde la abundancia de lo que dice la boca empieza a revelarse que cómo el pecado está agarrando espacio en el corazón humano. ¿Usted está entendiendo? La acción de comer no es lo que hace que el pecado entre en mí. La acción de comer es el resultado de yo haber tenido mi pulso personal con Dios y con lo que dice Dios, y haber tomado la decisión de poner en segundo lugar lo que Dios dijo y mejorarlo. Ya el pecado está manifestado y trabajando en el corazón. Entonces por eso yo quiero que dejemos el cuentico de la religión de que en cuanto comió la manzana, no, hermano. Desde que empiezas, aquí el pecado no lo tenemos que tener en función con las acciones, sino mucho antes. Sino en cómo manejamos en nuestro corazón a Dios, lo que Él ha dicho. ¿Qué importancia, qué lugar en nuestro corazón tiene Él? Y cuando nosotros nos creemos más inteligentes que Dios, y de eso estamos saturados hasta aquí. Aquí todo el mundo sabe. ¿Me entiende? Cómo acabar la guerra, cómo empezar la guerra. Aquí todo el mundo sabe cómo resolver el problema mundial y cómo no resolverlo. Aquí nadie se calla. Nadie se calla. Aquí los corazones los tenemos salvajes, corriendo, diciendo, hablando, revelando dónde está nuestro corazón con respecto a Dios. No lo dejamos ni hablar, no lo dejamos ni manifestarse, no lo dejamos ni siquiera tomar control de las situaciones y dejar que Él muestre por dónde viene y qué está haciendo y qué va a hacer con cada cosa. ¿Cuál es el resultado? ¿Cuál es el resultado de querer ser como Dios? Que nos quedamos solos. Y esa es la consecuencia que vivió la primera pareja. Cuando Dios viene y pregunta, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Mire la cadena de ataques. La mujer que tú me diste, en una sola oración, 2 culpables. 3 personas, 2 culpables, ninguna él. Cuando tú echas la culpa a alguien que no la tiene, ¿qué tú estás haciendo con esa persona? Estás agrediendo. ¿Qué está haciendo Adán aquí con la relación con Dios? ¿Y qué está haciendo Adán aquí con la relación matrimonial? No, pero esto no se queda ahí. Entonces va para la mujer dice, esa serpiente, mira a ver qué tú haces con ella. Fíjese que en el cuadro de la serpiente y Eva, usted no ve bronca, usted lo que ve es conversación. Malintencionada, sí, pero conversación. Pero esa respuesta de Eva termina poniendo a la serpiente y a ella como
en guerra perpetua, y no solamente a ella, sino también a su descendencia. Pero cuando agarra a la serpiente, pues a la serpiente también, y te van a machacar. Y cuando agarra finalmente al hombre, le dice: tú, yo estaba esperando por ti para juntos hacer grandes cosas y poner a producir la tierra, ¿verdad? Y tú ibas a dominar la tierra y todo lo que en ella hay, ¿verdad? Se acabó, ahora ella te domina a ti. Ahora tú vas a trabajar y trabajar y trabajar, y lo que vas a tener a cambio es dolor, sufrimiento. Se acabó tu matrimonio también con la tierra. Ahora todo es guerra. ¿Y qué pasa? Que toda la unión, toda la matrimonialidad, todo el deseo, ¿me entiendes?, de crear un solo conjunto que solo entre ellos se acompañe, se complemente y se sustente, ahora queda fraccionado, todo por todos lados. Consecuencia de querer tener conocimiento del bien y del mal, termina teniendo tal conocimiento que no logra darme cuenta que lo primero que voy a hacer es generar enemistad conmigo y todo lo demás. El brillante conocimiento que obtuvieron con el árbol. Y no solamente eso, cuando se van a cubrir, ¿con qué usted cree que se le ocurre cubrirse? Con higuera. Busque la rama, busque la hoja de una higuera, a ver si eso, usted en cuanto le mete un cocido, eso se mantiene. Vaya a ver qué sirve. Mire qué inteligencia, mire qué conocimiento. Y la Biblia nos los pone para decirle: mira el ridículo. ¿Me entiende? ¿Qué hacemos cuando intentamos atacar, tomar por asalto los atributos de Dios? El mensaje es: jamás quieras irte por encima de Dios. Entiende cuál es tu límite. Después Pablo diría: Jesucristo es el límite. Es el límite. No quiere ser ni más inteligente, ni quiere ser mejor manipulador de la vida del mundo tuya o de cualquiera. No lo intentes, porque lo vas a destruir. No, que léete Génesis. Léete las consecuencias. ¿Y tú sabes por qué no te das cuenta? Porque sigue pensando que el pecado es cuando hagas lo mal hecho. No, amado. Cuando hagas lo mal hecho es la consecuencia. Ya tú, para hacer eso, aquí te posicionaste y descartaste a Dios. Solo alguien que trae a Dios a reinar en su vida, ¿me entiende?, y está dispuesto a respetarlo aquí adentro, es el que siempre está de segundo. Es el que siempre deja espacio para lo que Dios tenga que decir y obrar. Y si me parece que Dios no lo dijo todo, y si me parece que se puede mejorar lo que Dios dice, y si me parece que hay una forma más brillante que nos unamos todos nosotros, ¿me entiende?, como cristianos, y saquemos una brillante idea para ver cómo vamos a resolver cualquier cosa. Esa es la Torre de Babel. Bueno, déjenme no adelantarme. Ahí la vamos a dejar. No, ni uno, ni 1,000,000, ni toda la creación puede sustituir a Dios. Y hasta que no aprendamos la lección de Eva, de saber cuál es nuestro lugar y dejar a Dios que maneje los atributos divinos como Él los quiera manejar, y nosotros contentos y satisfechos que sea Él que los dirija, y nosotros ocuparnos de lo que Él nos encarga. Solo cuando seamos felices así, entonces que vamos a ver al reino de Dios tener espacio. Paso rapidito para el otro evento. Caín y Abel, ustedes se saben la historia. Terminan expulsados. Dice Dios: ya le fueron arriba el conocimiento del bien y del mal, pero que no le vayan arriba ahora al atributo de la vida. ¡Pum! Se van. Y entonces ahora está esta historia entre los dos hermanos. Cuando Eva tiene su primer hijo, dice: oh, la descendencia que va a luchar contra la serpiente.
y le pone Caín. ¿Usted sabe lo que significa Caín? Producido por Dios, dado por Dios, creado por Dios, hecho por Dios. Es la bendición de Dios. La bendición de Dios, en determinado momento, él y su hermano, que por supuesto al hermano ni lo mencionan. En la Biblia no dicen qué cosa es Abel. Y el hermano Abel nació después, segundón. No le hace, la Biblia no da detalles de Abel, sí de Caín, no de Abel. O sea, es evidente que a quien quieren poner en importancia es Caín. Y Caín termina trayendo su ofrenda con Abel y con Adán, Abel y Adán. Y mira que he escuchado aquí gente hablando acerca de por qué Dios prefirió la ofrenda de Caín, de Abel y no de Caín. Cuando la historia simplemente nos deja saber de que Dios se pone del lado no del que más se espera, sino del que menos se espera. Es la historia de Dios, siempre en función del menor. Entonces cuando ve la ofrenda de Caín, ¿me entiendes? Va a ver la ofrenda de la viuda pobre. Allá, Jesús después lo va a ver allá, la viuda de la ofrenda pobre. A ver, le da el segundo, el poco importante, no sé cuánto, y Dios dice, me agrada esta ofrenda. ¿Y cuál fue la respuesta del grande, del poderoso, del creado por Dios, de todo esto? Se molestó. Y ahí viene Dios y le dice, oye, el pecado lo tienes tocando tu puerta. Tum, 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 tum. No lo oye. Te está tocando la puerta para que le abras. No te va a patear la puerta, va a esperar que tú se la abras. No le abra la puerta. Domina esta situación. Versículo inmediatamente. No hay explicación. No se dice, no se sabe la reacción de Caín. Enseguida, el próximo versículo lo que dice es, y Caín invitó al hermano a ir al campo. Tú dices, oh, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? O sea, me va a tomar por sorpresa. ¿Qué sucede? Que la lee por primera vez. ¡Wow! Al campo. A lo mejor se quiere acercarse más al hermano, pero solo al campo. Lo mata. Toma la vida. El primero que toma la vida. El primero que siente que tiene derecho, autoridad, potestad para tomar la vida. Y es muy duro porque él no le dio la vida a su hermano, pero aún se siente con derecho de determinar sobre ella. Él no la da, pero él sí quiere manejar el asunto con esa vida. Y le molesta y se la va a quitar. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? Mata al hermano. ¿Qué pasa con el segundo atributo de Dios? ¿Qué pasa con el segundo atributo de Dios? Le fue arriba también. Le fue arriba también. Y en la peor manera. Y lo que estamos viendo aquí es que si Eva tiene conversaciones y el manejo es diferente, aquí ya en la segunda generación ya no hay mucho que pensar. Dios viene advirtiendo, lo tienes ahí arriba, no le abra la puerta al pecado, domínalo. Y él ni caso abre, le importa poco. Mientras esto está pasando, ¿cómo reacciona Dios? Mire, yo veo aquí a un abuelo con nietos malditos. Porque ver a Dios, que la inteligencia de Adán y Eva le dieron para hacerse hojas de higuera, y que venga Dios y les haga una de verdad, de piel. Y ahí me quedo diciendo, ¿por qué Dios le da? ¿Por qué Dios le da una túnica de piel? O sea, está probando lo que ellos hicieron.
O sea, uno no espera esa reacción. Como diciendo, ya metieron la pata, ya están echados, ¿ves? Y ahora están cubriendo, si no pueden ni saber ni cubrirse. Bueno, déjame hacer algo. Y veo ahí, sin que nadie se lo pida, de hecho estaban huyendo, estaban tratando de sacarse a Dios de encima, y ahí Dios viene sin que se lo pida. Esto es mejor para ustedes. En la regada que han hecho, aún esto es lo mejor para ustedes. Y con Caín y Abel veo otra cosa. Dios confronta a Caín y lo expulsa. Y Caín se va. Y dice Caín, pero no me puedo ir así. Porque el que me agarre por ahí, ¿qué va a hacer? Me va a matar. Y esta tampoco la veo venir. Dios se saca una carta bajo la manga y dice, no, voy a poner una marca sobre ti para todo el que vea esa marca sobre ti, sepa que no te puede matar. Y yo digo, no entiendo esa reacción. Pero veo a mi Dios reaccionando con lo malo, con los que han tratado de atacar su trono, su poderío. Vienen sobre él. Entran en confabulación, le mienten como si Dios fuera un niño. No, fue él. Y Dios se traga todo eso. Y les hace creer que les cree. Y no solamente le hace creer que les cree, sino cuando se van ahí todos ahí. Algo mueve el corazón de Dios para darle algo que no tengan que estar toda la vida. Algo hace para mejorarles un poco. Dios, el pecado y la gracia. Y ahí tenemos que entender de que no podemos usurpar los atributos de Dios. Porque con los atributos de Dios nosotros haríamos lo que después hicieron los judíos con eso. Una ley que dice, te corto la cabeza. Pero el uso que Dios hace del conocimiento del bien y del mal, y mira que se esfuerza para demostrarlo desde el principio, es la de ir al rescate, es la reconciliación, es ver de todo lo que han hecho y de la forma que han quedado, qué tecla toco para despertar en ellos una idea de que yo soy diferente a ellos. Y que yo, lo que tengo por ellos es algo que ellos no saben todavía qué es. Pero se llama que los amo. Los amé antes y los sigo amando ahora. Pero tengo que ver cómo lidio con ellos. Porque ahora es diferente. Ahora me descartaron. Trataron de tomar lo mío a la fuerza. Y una vez que lo tuvieron, no tuvieron reparo en hacer uso, desbaratando todas las ligaduras y toda la compenetración y toda la armonía que habíamos creado al principio. Ahora todo está destrozado, todo está salido. Lo que vemos aquí no es la caída del hombre. Porque en ninguno de estos pasajes estamos viendo que Adán y Eva cayeron de ningún lado. Lo que el texto aquí sí nos dice es que lo que hubo fue expulsión. Y el mensaje que Dios nos dice aquí es, no es que ustedes estaban en el cielo o estaban en una posición buena y se cayeron de esa posición. No es que yo los tenía a ustedes aquí alto y se me han caído, o sea, la imagen que yo tenía de ustedes se me ha caído. Eso es invento de nosotros. Lo que Dios, como Dios lo siente de verdad en el principio, es que ustedes estaban en mi casa y ya no están. De que ustedes tenían familia y ahora no tienen casa. Que ustedes tenían espacio para crear vida y ahora van vagabundeando por el mundo. Que antes tenían un ambiente al que pudieran pertenecer y relaciones y ahora
andan entre extranjeros, entre desconocidos. Y esa es la muerte. El vivir sin casa, sin gente, sin familia, sin amigos, solos, sin Dios y sin nadie en este mundo. ¿Recuerdan esas frases del Nuevo Testamento? La soledad. La soledad. Termino. Vivimos en una sociedad donde lo que para Dios es un proceso de muerte, esta sociedad lo considera un beneficio que buscar. Independízate. Sé tú solo. Ábrete camino. Lucha contra el mundo. Guerrea con lo que se cuenta. Avanza. Escala. Sube. Lo que no saben es que el día que lean Génesis se van a entender que dice: muérete, quédate solo, sé un vagabundo, no te hagas alcanzable por nadie, llénate de enemigos, muérete. Mis hermanos, razón por la cual el centro de la fe cristiana es una invitación a comer. Y tú dices: ¿y esta invitación a comer? ¿Cuál es la idea? Bueno, reunir. Jesús lo decía en un pasaje: agarra. Si los que yo invito no quieren venir, agarra a los vagabundos, a los solos y mendigos. Porque nuestro Dios viene a reunir, a armonizar y complementar todo lo que se ha roto. Y a volver a establecer su creación como Él la hizo. Una. ¿Y qué símbolo puede ser más evidente para los seres humanos de reunión en paz que tú tener, si no tienes techo, te inviten bajo un techo? Si no tienes mesa, te inviten a una mesa. Si no tienes comida, te invitan a una comida. Si no tienes con quién comer, te invitan con otros a comer. Y volver a tener a partir de esto la experiencia de la creación antes de que fuera descreación. ¿Cómo se siente? ¿Cómo se siente estar en la mesa con un traidor? Sí, en la mesa del Señor, los traidores, los violentos, como Pedro, también tienen. Los oportunistas, como Juan y Jacobo, que querían ministerio exteriores y ministerio al interior, tú y yo al lado tuyo. Sí, también. El incrédulo, el que no creía ni lo que decían sus hermanos. Sí, también. ¿Quién tiene invitación a esta mesa? Porque el apropiarnos, el vivir, el que todavía vivamos apropiado, y vamos a ver cómo esto se complica la semana que viene, cuando Iván traiga el próximo mensaje de la serie. Pues esto se sigue complicando. Pero lo que implica todo lo que hizo Jesucristo es restaurar las cosas como al inicio. Nosotros todavía usando
el sentido de que tenemos conocimiento de bien y de mal, seguimos haciendo leyes, seguimos diciendo, este puede, aquel no puede, aquel es grande, aquel es gordo, aquel hizo esto y aquel ofendió y aquel no sé cuánto y aquel no sé cuánto, aquel no sé cuánto, no sé qué. Y empezamos a meter un reguero de gente que por ese reguero de gente nadie tiene derecho aquí. Por eso Dios dice, esta cena es abierta. Todo el que tenga un mínimo impulso en su corazón de recibir de atender a una invitación del Hijo de Dios, que nadie le ponga impedimento. Por eso, mis hermanos, la última noche que el Señor pasó con sus discípulos, tomó el pan y ya usted sabe qué tenía en mente Jesucristo cuando dio gracias, ¿verdad? Estaba recreando, estaba colaborando con algo que ninguno de los que estaba ahí entendía. Lo partió y habiendo dado gracias, dijo a todos, comer, este es mi cuerpo. Cuantas veces lo hicieres, en memoria de mí. No lo hagas en memoria de alguien más, no lo hagas en memoria de una denominación, no lo hagas en memoria de una religión, no lo hagas en memoria, escuche lo que estoy diciendo, hágalo en memoria de una persona. Aquí el patrón es la persona. Comed de eso cuantas veces lo hicieres en memoria de mí. Y eso es lo que así hacemos esto, la cena del Señor. Tomó también al final la copa y dijo, esto no es tinta para escribir nada. Esta es la sangre de un nuevo pacto. Y se fue por encima de pacto judío, de pacto australiano, de pacto, de todos los pactos. Nuevo pacto. Bebed de ella cuantas veces lo hicieres, haciendo de esta cena mi cena, en memoria de mí. Así que, mis hermanos, la única forma en la que, el único momento, la única circunstancia en la que todos los seres humanos tenemos un chance de experimentar una reunión como se pretendía al principio, es que vengamos a comer de este pan y este vino en memoria de Jesús. Si no lo hacen en memoria de Jesús, usted va a encontrar 1000 razones de indignidad para no venir. Pero si lo hacen en nombre de Jesús, usted se hace igual a todos los demás, todos los indignos. Pero lo que se está esperando es que vengamos a participar, los indignos, dignamente. ¿Y cómo se participa dignamente de esto? Queriendo responder a la invitación del único que puede restaurar todas las cosas. Ese es nuestro único chance, es nuestra única oportunidad, es nuestra única apuesta al futuro. Así que, mis hermanos, todos los que quieran dejar la cavilación de Eva, pero en sus corazones, todos los que pretendan, todos los que quieran volver a traer a Jesucristo al lugar donde es, y no ser más inteligente, ni más sabio, ni más puro, ni más santo, ni más disciplinado, ni más obediente que Dios, están invitados. Y cuando usted coma de ese pan y ese vino, cuando usted muerde ese pan, acuérdese que así Él quiso que fuera molido. Y cuando bebamos de este vino, así también recordemos
que con esa liberalidad como lo tomamos, con esa liberalidad Él también la ofreció. Y encontremos ahí en nuestro corazón el regocijo de lo que nuestra mente empieza a entender, de que Dios es nuestra salvación. Invito a que se ponga en pie. Padre, abre nuestros ojos. Abre nuestros ojos. Gracias, Señor, por enseñarnos de nuestro corazón, de las intenciones de nuestro corazón, de los trucos de nuestras palabras, de la falsedad de nuestras acciones, de las pretensiones infladas, Señor, de nuestras aspiraciones humanas, de nuestro deseo de ser más inteligente que los demás, de tener la mejor idea, de tener el mejor proyecto, de tener el mejor resultado. Líbranos, Señor, de venir con mejores soluciones que las tuyas. Devuélvenos a nuestra posición, a la humildad, Señor. Ayúdanos en la medida que nos acercamos a esta mesa a reconocer que no es nuestra invitación, no es nuestra carne ni nuestra sangre, no es tampoco nuestra promesa, es la tuya, Señor. Que no la adicionemos, que no le quitemos a esta cena, que siga siendo tal y como tú la ofreciste, Señor. Te lo pedimos que así sea, bendiciéndonos a todos nosotros según nos acercamos en humildad y en respeto y en reverencia hacia ti, Señor. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Colaboremos con el Señor en volver a recrear lo que Él hizo desde el principio. Hermanos, si ustedes quieren venir aquí al altar, no se vayan sin la bendición de Dios. Sí. Aquí estoy quieto en el secreto, mientras Dios hace su obra en mí. Aquí permanezco adorando al Maestro, su firme amor nunca termina. Aunque no pueda ver ni logre entender, su mano nunca me soltará. Mientras levanto esta canción, Dios obra a mi favor, su presencia se mueve aquí. Por eso eres Mi libertador, eres Dios mi protector, el que sabe. es quien me defiende y pelea por mí. Su nombre es vencedor, mi Padre yo soy. Él me amó primero, tomó mi lugar. Aquí estoy quieto en el